والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. Juan, ya vamos a empezar inshallah bi'idhnillahi ta'ala. طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociar nada con Él en adoración. Y testifico que Muhammad es su siervo y mensajero de Allah y el sello de todos los profetas. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Y por cierto, el mejor discurso es el discurso de Allah, su libro, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, es una bid'a, y cada bid'a, cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah y Juan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslim wa muslima, las obligaciones esenciales del conocimiento sobre cada musulmán y musulmana. Es una compilación de los escritos y tratados de el imam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, compilado por Abdullah al-Qar'awi, y estamos usando la explicación de este libro de Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. Naam. Hemos entrado al capítulo de los invalidantes de al-Islam, Nawaqid al-Islam. Nawaqid al-Islam, ya Ikhwan, barakallahu fikum, los nawaqid o los invalidantes de la fe o invalidantes del Islam. Primeramente, los invalidantes del Islam es invalidantes de la fe. Y los invalidantes de la fe es los invalidantes del Islam. Naam, porque sabemos que al-Islam es al-Iman y al-Iman es el Islam. Generalmente cuando se mencionan separados, uno al otro tiene el mismo significado. Pero cuando están juntos en una frase, cada uno tiene su significado específico. Así como el hadith famoso, el hadith de Jibril, cuando le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam qué significan estas palabras, qué significa el Islam y qué significa el Iman, pues explicó el profeta sallallahu alaihi wasallam que el Islam son las acciones aparentes, las obligaciones aparentes y los pilares del Islam que se ven aparentemente. Es decir, al-shahada, al-salah, el ayuno, al-zakah, el-hajj. Todo esto son las obligaciones y pilares del Islam que se ven aparentemente.
Naam. Y el imán, su significado es las acciones del corazón. O sea, es decir, las acciones de la creencia y el credo. Naam. Que es creer en Allah, creer en sus ángeles, creer en sus libros, creer en sus mensajeros, creer en el último día, el día del juicio, y creer en el decreto de Allah, lo bueno y lo malo. Naam. Entonces, el imán y el islam, los invalidantes del islam, sacan la persona o estos invalidantes sacan la persona que reclama o dice que es musulmán, lo saca del din al islam, quiere o no quiere, tiene la intención de salir o no. Si cae en uno de estos invalidantes del islam, él sale del din al islam. O si tiene y mantiene uno de estos invalidantes antes de aceptar islam y va a tomar su shahada no es válido. La shahada, el testimonio de fe, no es válido si tiene y mantiene uno de estos invalidantes del islam. Y si se recuerdan, hoy vamos a empezar con el invalidante número 7. El 7. Pero vamos a mencionar los que llegaron, los que leímos antes, para los que no estuvieron con nosotros en las últimas clases. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, cuando menciona estos invalidantes, menciona 10 en este tratado, en este escrito. Pero menciona que no solo son 10, son muchísimos. Y están escritos en los libros de conocimiento de los sabios grandes y los imams de la Sunnah, en los libros de fiqh, de jurisprudencia, en los capítulos de Al-Murtad, Hukm al-Murtad, el juicio de el apóstata, o el juicio de apostasía. Así que en esos libros se mencionan muchísimos invalidantes, una lista grande, o mencionan muchos invalidantes del Islam. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, su propósito de escribir este tratado, este libro o este escrito, es porque estos 10 invalidantes que el Sheikh ha escrito o ha mencionado en su escrito, son 10 invalidantes que mucha de la gente en su tiempo y hasta la fecha, mucha de la gente cae en estos invalidantes. Son los que la gente más cae en estos invalidantes. Así que el Sheikh menciona el primero es el shirk. El shirk fi ibadatillah, menciona el Sheikh. El awal fi shirk ibadatillah. El primero es caer en el politeísmo, el shirk fi ibadatillah. ¿Y qué significa el shirk exactamente? Shirk es dirigir un acto de adoración a otro en vez de Allah, o a otro con Allah. Que dirige un acto de adoración que es solamente específicamente debe ser para Allah, pero lo dirige a otro en vez de Allah, o lo dirige a otro con Allah. Esto es shirk. Esto es shirk. Ikhwan barakallahu fikum. Quien cae en ya sea en acción o en dicho, porque el shirk puede ser en acción, dicho y creencia. Entonces, si la persona cae en creencia, pero no lo ha dicho y no lo ha hecho en acción, aunque no ha hecho la acción y aunque no lo ha dicho, pero sí lo tiene firmemente en su corazón, esa creencia, eso es shirk. Y esa acción lo saca de la fe. Lo saca de la fe. Entonces, si cae la persona en shirk, ya sea en creencia o en dicho o en acción, esto saca a la persona del din al Islam. Específicamente si ya se le aclara que lo que ha dicho o lo que ha hecho o lo que cree es shirk y no abandona ese shirk y no corrige o rectifica esa acción o dicho o creencia, pues entonces sale del din al Islam. El siguiente invalidante es, el Sheikh menciona, man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'id.
Yani quien hace entre él y Allah intercesor, que adora con Allah o suplica a él en vez de Allah o con Allah. No. Es decir, suplica a él y a Allah. O suplica solamente a él. Esto es shirk. Esto es shirk. Hacer una persona o algo intercesor entre él y Allah es la creencia que tenían los politeístas del tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam y antes del profeta sallallahu alaihi wasallam. En cada época y cada generación hasta la fecha, dicen, los que hacen este tipo de shirk, dicen que un santo o un piadoso o una persona, ya sea profeta o ángel o piadoso o algo así, que tiene una buena relación con Allah. Allah ama a esta persona, ya sea profeta, mensajero, piadoso, ángel, lo que sea. Allah ama a esta persona. Entonces nosotros nos acercamos a esa persona para que Él suplique para nosotros con Allah, que Allah nos acepte o Allah nos perdone o nos salve del fuego, nos salve de nuestros pecados. Entonces ellos usan estas personas, así como el concepto de los santos, que adoran los santos, acercarse a los santos para acercarse a Allah, es el mismo concepto de que ellos usaban con sus ídolos o con aquellos muertos en las tumbas o aquellos que a quien ellos suplicaban, hacían ellos, no tenían la creencia que ellos eran dioses, no tenían la creencia que ellos eran los creadores o el creador de todo, o que dan vida y muerte. No, ellos los tomaron como wasa'id, yani intercesores entre ellos y Allah para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. No, quien hace esto es shirk, y esto lo saca del din de al-Islam. No, el tercer invalidante, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice: "Man lam yukaffir al-mushrikin o shakka fi kufrihim o sahhah madhhabahum kafar." Yani quien no cree o dice que los politeístas son incrédulos o dudan en la incredulidad de ellos o el shirk de ellos, o dicen que su camino o sus acciones o práctica está bien, ha caído en incredulidad, kufr. Ha salido del din de al-Islam. Es decir, es de la creencia y la postura y el imán creer quien hace shirk es de los politeístas y los politeístas son incrédulos. Sea quien sea, y diga lo que diga de que es su religión, aunque diga que es musulmán, pero si él está adorando los muertos en las tumbas, si él está adorando santos, o adorando ángeles, o adorando ídolos, o postrándose a imágenes, o cosas así, pues eso es shirk billah. Entonces nosotros creemos que quien hace eso es un incrédulo. Quien hace shirk en acción y dicho y creencia es un incrédulo. Es un incrédulo. Y quien no dice y no cree que es incrédulo, dice: pues yo no digo que es incrédulo porque él, digamos, cree en Dios, entonces yo dejo a la persona vivir su vida. No, dejamos a la persona vivir su vida, claro, pero él es incrédulo, y quien no cree que es incrédulo, pues ha caído en incredulidad. Porque sabemos que el shirk es incredulidad. El shirk kufr. El politeísmo es incredulidad. Así que quien cae en esto sale del din del Islam. El cuarto invalidante: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي أو أن حكم غير حكمه أحسن من حكمه يعني كفر. No, que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice en este cuarto invalidante:
dice que quien cree o quien tiene la creencia de que hay una guía en vez de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam que es mejor o más completa que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, o un juicio mejor que el juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues entonces ha caído en incredulidad, es un kafir, porque no cree en lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en el Corán y lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado, que la mejor guía es la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. No. El invalidante quinto: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لو عمل به كفر. Quien odia algo de la práctica y la religión del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, aunque lo haga, ha caído en incredulidad, kufr. Entonces, odiar algo de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, odiar algo de la religión del profeta sallallahu alaihi wasallam, odiar algo de la legislación del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, su sunnah, odiar algo de la sunnah del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, es kufr. La persona que odia algo de la sunnah es kafir, porque no es permitido odiar algo de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque si sabes que es de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces tienes que entender que la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam es una revelación de Allah. No es una opinión o una decisión que hizo el mensajero de Allah él mismo, pero Allah reveló a él que hiciera eso, o decir eso, o difundir y predicar eso. No, entonces la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Es la segunda revelación. Hay dos revelaciones de Allah subhanahu wa ta'ala a la creación. El Corán es la primera revelación que reveló Allah subhanahu wa ta'ala el Corán a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la sunnah que reveló la sunnah al profeta sallallahu alaihi wasallam también. Wahyain, dos revelaciones, dos. Las dos son de Allah subhanahu wa ta'ala, las dos. Entonces, es igual quien dice que odia algo del Corán o que odia el Corán, es un kafir, es un incrédulo. No puede ser creyente ni musulmán si odia el Corán, odia el mensaje de la religión. ¿Cómo puede ser tu religión si lo odias? No puede ser tu religión y no puedes creer en esa religión ni puedes practicar esa religión si la odias. Sinceramente no lo puedes hacer. Entonces, quien odia la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam es igual, porque es la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, quien odia la sunnah del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, o cualquier aspecto de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, o cualquier cosa que es de su sunnah, ha caído en kufr, incredulidad, y sale del din al Islam. El sexto invalidante, Sheikh Muhammad Wahab menciona: man istahza'u bi shay'in min din al-Rasul sallallahu alayhi wasallam o thawabihi o iqabihi kafir. No. Que el Sheikh menciona, Sheikh Muhammad Wahab menciona quien se burla de un aspecto o de algo de la práctica del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ya sea, digamos, de una recompensa que se menciona, o de un castigo, o otro aspecto de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, o de la religión, pues entonces ha caído en incredulidad, es kafir billah. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona a esta gente, menciona para esta gente, digo, que ellos, aunque están jugando, o aunque ellos no lo dicen con
digamos, certeza o seriedad o algo y solo están jugando, Allah subhanahu wa ta'ala les dijo a esos hipócritas que dijeron, que mencionaron hablando mal del profeta sallallahu alaihi wasallam en los sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala reveló esa ayah. Qul, diles a ellos. Le dice, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, Qul, abillahi wa ayatihi wa rasuli, kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, di, ¿acaso de Allah y sus señales y de su mensajero se burlan? No hagan ninguna excusa. Han caído, por cierto, sin duda han caído en incredulidad después de tener fe. Wayadu billah, que Allah nos salve de eso. Entonces, burlarse de la religión no es permitido y es un invalidante de la fe. No. Entonces, esos son los primeros 6 invalidantes que mencionamos. Y ahora estamos vamos a... En las últimas clases hemos explicado cada uno de estos invalidantes con la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi. Y hoy vamos a explicar el siguiente, el número 7, que es al-sihr. Al-sihr es la magia. Al-sihr es la brujería. Y todos estos invalidantes, ya Juan Barakallahu Fikum, de que menciona Sheikh Muhammad Wahab, los que hemos mencionado y los que no hemos mencionado, son prueba de que en el din de al-Islam, en la religión de al-Islam, Juan Barakallahu Fikum, yani hay, así como hay creencias y acciones que nos entra en el Islam, la creencia de la shahada, el testimonio de fe, los 2 testimonios de fe, la creencia y el dicho del testimonio de fe, esas acciones nos entran al Islam. Así como hay cosas que nos entra en la religión del Islam, hay cosas igual que nos saca del din del Islam. Entonces hay que someternos a Allah subhanahu wa ta'ala. Hay que rendirnos y entregarnos completamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y todo lo que viene en el Corán y la Sunna, lo aceptamos y lo ponemos en práctica. Y eso es la religión de al-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dice, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan innahu lakum aduwwan mubin. Oh creyentes, entren en el Islam completamente, y no siguen los pasos del Shaitán. No siguen esos pasos o el camino del Shaitán. Por cierto, él para ustedes es un enemigo evidente, un enemigo claro, evidente, es un enemigo. No siguen el enemigo en sus acciones o dichos o creencias, pero entren en el Islam completamente. Es decir, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena, cumplimos con ello. Todo lo que nos prohíbe, nos alejamos de ello. Y no es como dicen hoy en día esta gente que quiere ponerse en los lugares de da'wah y en los lugares de enseñar a la gente el Islam, o dar khutbas, o dar clases, o hacer videos, o tratar, según ellos, hacer da'wah en las calles, y les dice a la gente, no te preocupes, eres un nuevo musulmán, acabas de entrar hoy, tú poco a poco, practica lo que puedes. Si no puedes, si ahorita no quieres hacer salah, pues no lo hagas. Si no quieres hacer salah, no lo hagas. Tú después vas a aprender y después vas a hacerlo. O aceptaste el Islam en Ramadán, pues es tu primer año y no sabes, no estás acostumbrado. Si no quieres ayunar, pues no ayunes. A'udhu billah. Hay gente que le dice esto a la gente, a'udhu billah. No. Cuando entras en el din, y por eso
se tiene que explicar el testimonio de fe. Se tiene que explicar qué significa lo que estás diciendo. Y esa gente que no ha estudiado, esa gente que no entiende lo que es da'wah, y esa gente que no entiende lo que es imán y tawhid y sunnah, ellos dicen, no, si les explicas así, los vas a asustar y no van a aceptar. Pero el modo que tú les explicaste, aceptaron algo sin saber lo que tienen, con qué tienen que cumplir. En realidad no aceptaron completamente el din de al-Islam. No lo aceptaron porque no se los explicaste. Escondiste varias cosas. Allah subhanahu wa ta'ala aquí menciona y dice, oh creyentes, entren en el Islam completamente. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Y no siguen los pasos o el camino de Shaytan. Innahu lahu aduwwun mubin. Que por cierto, él es para ustedes un gran enemigo, un enemigo evidente. Entonces, se les explica a la gente qué significa la ilaha illallah, qué significa Muhammad Rasulullah, no traducirlo, el significado profundo de lo que significa el testimonio de fe la ilaha illallah y el testimonio de fe Muhammad Rasulullah. Porque tiene sus significados, sus obligaciones, sus pilares, sus condiciones, tiene todo eso. Y la persona que está haciendo da'wah debe saberlo. La persona que está enseñando en la comunidad debe saberlo. Y por eso no cualquier persona que es ignorante sale a hacer da'wah y sale para enseñar a la gente. Subhanallah. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo que tenemos que entrar, es obligación entrar en el Islam completamente. Es una obligación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y tenemos que obedecer y seguir el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aceptar su sunnah. Entonces, si tú eres un creyente y has aceptado el Islam y dices, testifico que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, y testifico que Muhammad es el mensajero de Allah. Entonces, ¿cómo vas a hacer ese testimonio de fe y creer que se puede suplicar a santos, o a sheikhs, o a molanas, o a los imams? ¿Cómo puedes, así como lo hacen los sufis, o los shia, o los quburis? ¿Cómo se puede aceptar eso? Eso es shirk al-akbar, mukhrij min al-millah. Eso es el politeísmo mayor, que saca a la persona del din al-Islam. No, entonces, igualmente cuando uno dice, testifico que Muhammad es el mensajero de Allah, ¿cómo puedes hacer ese testimonio de fe y no seguir su sunnah? Y burlarte de su sunnah. Y oponer su sunnah y decir, no, yo no creo en eso, o yo no veo que eso es justo, o eso es para los tiempos antiguos, no es para hoy, o pues yo no lo veo bien eso. Y empiezas a usar tus opiniones y tu razón y tu mente y tu entendimiento erróneo y débil para decir lo que se debe de creer o decir o practicar en el din de al-Islam. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha revelado y reveló a esta umma, a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para esta umma, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Que hoy he completado para ustedes su religión y he perfeccionado para ustedes mi favor, y estoy completamente complacido que el Islam sea su religión. Entonces, esto lo que Allah subhanahu wa ta'ala reveló es de que el din es completo. Su favor de guiarnos a este din y darnos o dejarnos entrar a esta religión, este gran favor ya está completo. Ha perfeccionado eso, el din de Allah. Y está complacido él que el Islam, ningún otro camino, solo el Islam,
que el Islam sea nuestra religión. Entonces, entrar en el Islam completamente, practicar el din del Islam completamente, es de los creyentes. De los creyentes. No. Y el Islam, como mencionan los sabios grandes y los imams, empezando con los sahaba y los tabi'in y los atba' tabi'in, esas primeras 3 generaciones del Islam, mencionaron el significado del Islam con más detalle, diciendo al Islam, Islam lillahi bit-tawhid, que al Islam es rendirse, someterse a Allah con monoteísmo. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Y entregarse a Él en obediencia. Entregarse a Allah subhanahu wa ta'ala, rendirse a Allah subhanahu wa ta'ala en obediencia a Él. Subhanahu wa ta'ala. وخلوص من الشرك وأهله. Y alejarse y dejar y abandonar y alejarse del shirk, el politeísmo y su gente. Eso es el Islam. Eso es el din del Islam, Juan Barakallahu fikum. Y es el significado de nuestra religión. Esas 3 cosas, o esas 3 frases. Someterse a Allah con tawhid, rendirse a Allah en obediencia y alejarse del shirk y su gente. Eso es el din del Islam y el mensaje del din del Islam. Now, entonces, todos estos invalidantes oponen ese significado, ese mensaje del Islam. Now, entonces, el invalidante que queremos mencionar hoy, la explicación del Sheikh es un poco larga. Unas 8 páginas, subhanallah. Vale, pero vamos a leer lo que podemos de la explicación del Sheikh sobre esto y vamos a parar donde nos deja el tiempo. No. Entonces, el Sheikh dice, el siguiente invalidante es el sihr, la magia, la brujería. Y de esto, el sihr, hay lo que se llama al-atf wa sarf, los tipos de magia o brujería. Quien hace esto o está complacido con esto, kafr, dice el Sheikh. السحر ومنه العطف والصرف فمن فعله أو رضي به كفر. La brujería y de la brujería hay de estos tipos que se llaman al-atf was-sarf, y vamos a explicar lo que es el atf was-sarf, Juan. Pero quien hace esto o está complacido con esto, pues cae en incredulidad. No. Al-atf, dice el Sheikh, es el tipo de brujería que acerca a la gente a otra persona con la ayuda de los shayatín. Una brujería que el brujo o la bruja hace, o el mago que hace a una persona, ya sea tipo de brujería, algo que comió, o algo que toma, o algo que le echa encima, o que le cuelga, o algo así, que lo hace querer a una persona, lo hace querer o amar a una persona, y es algo que ese brujo o bruja hace con la ayuda de los shayatín, con la ayuda de los demonios. As-sarf es lo opuesto, es una brujería o un tipo de brujería que separa la gente, que separa entre el hombre y la mujer, por ejemplo, o el esposo y esposa, o también los sabios han dicho hasta entre familia, como entre el hermano y la hermana, o el padre y su hijo, o madre y su hija,
también eso puede ocurrir, pero es la brujería que se hace para separar dos personas que se quieren. Dos personas que se quieren. No, entonces esa brujería también es con el hecho de la ayuda de los shayatín, los demonios. Y en esto, Juan, hay libros grandísimos escritos sobre el sihr, sobre la brujería o la magia, de los muchísimos tipos de brujería o magia, y los diferentes tipos de brujas o brujos o magos que explican los sabios y los imams de la sunna sobre este tema. Este tema es grande, pero aquí el Sheikh no entra con todos esos detalles, pero sí menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah estos dos tipos de brujería. Quien hace la brujería menciona aquí estos dos tipos, cae en incredulidad. Pero la brujería, si como han dicho los sabios, si es una brujería o una magia que se usa los jinn o los shayatín para hacerlo, esa es la brujería y la magia que es que saca a la persona del din del Islam. Que saca a la persona del din del Islam. Pero esa brujería o magia que se hace de ilusiones o algo que hace tus ojos ver algo que de verdad no está allí, eso no, aunque es haram y es de los pecados grandísimos, no es algo que saca a la persona del din del Islam. Pero quien está complacido con la brujería, generalmente, eso sí, saca a la persona del din del Islam. Y por eso, en las televisiones, Juan, o en las películas, o en las calles, o algo, cuando la gente está haciendo así esos trucos de magia y cosas así, no hay que ver eso. No hay que ver eso. Que sabemos que la mayoría de las veces es algo falso, son solamente trucos, son engaños, movimientos de la mano o descuidos que uno hace y no ve la realidad de lo que está haciendo. Son puro engaño. Pero aún eso acerca el corazón para gustar ver esas cosas. Y la magia es algo haram, aunque sea la magia falsa. La magia falsa, eso es algo también que es haram y es de los pecados grandes. Entonces no hay que ver esas cosas como que nos gusta. Una persona que hace desaparecer algo o hace aparecer algo enfrente de tus ojos y todos empiezan a aplaudir y les gusta eso no es para nosotros los musulmanes. Eso no es permitido para nosotros. Aunque es la magia falsa, hacer eso no saca a la persona del din del Islam, pero tampoco no podemos estar complacidos con eso. No nos puede gustar eso, porque eso nos lleva a shirk. Y eso es haram, eso es ilícito. Así que no podemos hacer eso. Ni podemos asistir a esos lugares donde están haciendo eso. No, pero si es magia o si es brujería verdadera, que se usa los shayatín o los jinn para hacerlo, entonces eso sí es algo que saca a la persona del din del Islam, y si la persona está complacida con eso, también lo saca del din del Islam. Así como menciona el Sheikh aquí, man fa'alahu o radiya bih, quien lo hace o está complacido con ello, kafar, ha caído en incredulidad. Now, y aquí el Sheikh menciona y dice, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة
فلا تكفر. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona y siguen واتبعوا y siguen y siguieron lo que los shayatín o los demonios recitaban a ellos o lo que les enseñaban a ellos. Y así en el tiempo o el reino de Suleimán. Y Suleimán, es decir, el profeta Suleimán, no cayó en kufr, pero eran los shayatín, esos demonios que cayeron en kufr, que enseñaban a la gente magia, enseñaban a la gente brujería, algo que no, así como los ángeles, esos ángeles que Allah ordenó a la tierra, llegaron a enseñar en ese lugar de Babel, esos ángeles que se llamaban Harut o Marut, que no enseñaban la magia a nadie, excepto que les decían: nosotros somos una prueba para ustedes, entonces no hagan el kufr o no caigan en el kufr. No. Y Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sigue, dice: يَتَعَلَّمُونَ منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا. Que Allah subhanahu wa ta'ala sigue y dijo, y ellos enseñaron de esto, enseñaron aquello que separa el hombre de su mujer o de su esposa. Y esto no puede dañar a nadie excepto con el permiso de Allah. Pero enseñaban, pero aprendieron esto, lo que les hace daño o tratan de hacer daño con esto, sin beneficiarse de eso o sin tener ningún beneficio de aprender eso. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَا اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ فِي خَلَاقٍ. Y quien aprendió esto o quien logró este conocimiento y practicó esto, pues no tiene nada, no tiene ninguna parte en el más allá, es decir, en el paraíso. وَلِبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. Y qué mal eso que ellos vendieron, o sea, vendieron sus almas por esa cosa, es decir, para aprender la brujería o la magia. لو كانوا يعلمون, si supieran nomás lo que hicieron. Entonces el Sheikh dice, esto es esta aya, estos ayat que menciona Allah subhanahu wa ta'ala, dice Sheikh Ahmed al-Najmi, muestra, o es algo bien claro, y muestra que aprender la magia es kufr, es incredulidad, y practicar la magia es kufr, es incredulidad. Entonces, quien lo aprende y lo practica y lo enseña, pues eso es algo que no es permitido, es ilícito. Y más bien, si es de la magia, si es de la brujería, que se aprende de los shayatín o que se usa la ayuda de los shayatín, esta magia es ilícita y es kufr. Quien lo enseña o quien lo aprende y quien lo practica y quien está complacido con ello, cae en incredulidad. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala mencionó que no era Suleimán que cayó en kufr, pero eran los shayatín que cayeron en kufr por enseñar a la gente la magia. Los shayatín. Entonces, dice el Sheikh, esto es bien claro, que quien aprende esto y quien lo practica es kafir, es incrédulo. El Sheikh menciona aquí, Juan Barakallahu Fikum,
Naam. En la parte de la ayah donde Allah subhanahu wa ta'ala dice وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ بِبَابِلْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala dice y no fue revelado a esos dos y lo que fue revelado a esos dos ángeles en Babel, Harut y Marut, que no enseñaron a nadie la magia excepto que les decían, a cada persona les decían que nosotros somos una prueba para ustedes y no caen en kufr, en incredulidad. Entonces ellos eran una prueba de Allah para la gente de la tierra. Eran una prueba de Allah subhanahu wa ta'ala para la gente de la prueba, y antes de hacerlo advertían a la gente de no caer en kufr, de no aprenderlo. Naam. Dalla dhalika, dice el Sheikh Ahmed al-Najmi, dalla dhalika anna ta'allum al-sihr kufr. Y esto muestra de que aprender el sihr o la magia o brujería es kufr, solamente aprenderlo. Aunque no lo practicas, aprenderlo es kufr. Practicarlo es kufr también, y estar complacido con eso es kufr. Wayadu billah, que Allah nos salve de al-sihr y el kufr y el shirk. Now, y el Sheikh menciona aquí y dice فهذه الآيات مصرحة بكفر من تعلم السحر أو علم به سواء كان سحرة صرفا أو عطفا أو غير ذلك. Que dice el Sheikh que aquí es bien claro y muy directo estas ayat de quien aprende la magia o practica la magia es un incrédulo, aunque sea cualquier tipo de magia, ya sea atf o sarf, lo que hace una persona enamorarse con otra, o el otro tipo de magia que mencionó, separar el esposo de su mujer, ese tipo de magia, cualquier tipo de magia que sea, dice, si es una magia verdadera o brujería verdadera y la persona lo aprende o lo practica, entonces esto es kufr al-akbar, mukhrij min al-millah. Es la incredulidad mayor que saca a la persona de la religión. No. وقد ذهب جمهور العلماء, y es un consenso de los sabios grandes y los imams, de que el sihr, que la magia es incredulidad, con la excepción de una opinión de el imam Shafi'i, que él mencionó y dijo que quien hace una brujería o está complacido con un tipo de brujería, o quien aprende una brujería, que primero, antes de poner el juicio sobre él, que es un incrédulo, se tiene que preguntar, describe el tipo de brujería que haces, descríbelo. Y los sabios que tomaron la opinión, así como el imam Shafi y Juan Barakallahu Fikum, mencionan eso porque hay algo que le dicen brujería, pero en realidad no es la brujería que usan los shayatín, los demonios o los jinn, o es una brujería que hace daño a la gente, pero es como trucos o engaños o cosas así, que le llaman magia, pero no es verdaderamente magia o brujería que se usa los jinn o los demonios para hacerlo. Porque el mago o el brujo o el bruja o la bruja, ¿por qué es incredulidad aprenderlo? Y el Sheikh nos va a narrar la narración de Aisha radiyallahu anha, cuando le vino una mujer que era bruja y vino buscando al profeta sallallahu alaihi wasallam para arrepentirse con él, pero ella
tenía un poco tiempo que falleció el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y ella explicó su camino en cómo empezó a hacer la brujería. Y eso es algo bien conocido con la gente de conocimiento y la gente, los imams de la sunna, de que la brujería verdadera que se usa los demonios y los jinn para aprenderlo y hacerlo y practicarlo, la persona, los jinn y los demonios, para que te ayuden, tienen que o piden que tienes que hacer algo de shirk o algo de kufr, o creer algo de shirk o algo de kufr para que ellos te sirven. No, entonces la persona que hace magia verdadera es porque ya ha salido del din del Islam, ya ha hecho algo de kufr akbar o shirk al akbar para salir del din del Islam, para que los demonios y los jinn te sirven y te ayuden, y puedes hacer estas cosas, o puedes tener estos poderes que normalmente la gente no tiene, pero los jinn y los demonios te ayudan a tenerlo, por caer en kufr o en shirk akbar. Entonces, por eso dicen que quien hace shirk, quien hace la brujería o el sihr, pues cae en incredulidad, porque ya tuvo que hacer algo de shirk o algo de kufr para entrar, para empezar a hacer la brujería, y entonces ya salió del din de al-Islam. Dice Sheikh Ahmed al-Najmi, dice acerca de la opinión de Imam Shafi'i, que Imam Shafi'i no daba el juicio de kufr sobre la persona que hacía magia o aprendía la magia hasta que pedía que esa persona describe el tipo de magia que hace o qué hace exactamente. Pero el Sheikh dice, por cierto, el dicho de los sabios de que el mago o el brujo o la bruja es incrédulo sin preguntarles que describen sus acciones o su magia, es la posición y la opinión más correcta basado a la aya, que ella, la aya menciona, o Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona, de que quien hace esto cae en kufr. Entonces, y el Sheikh dice también la narración de Hafsa bint Omar, la hija de Omar bin Khattab radiyallahu anha. Hafsa, la esposa del profeta sallallahu alayhi wa sallam, tenía una esclava, una sirviente de ella, una esclava, que ella le hizo una brujería. La esclava le hizo una brujería a Hafsa radiyallahu ta'ala anha. Y cuando ella pidió y ordenó que fuera matada por la magia y la brujería que hizo. Y Omar bin Khattab en ese tiempo era el gobernante, y la mataron, y no le preguntaron a ella que describe su magia. Entonces el Sheikh usa eso como evidencia de que la posición o la opinión más fuerte es que no es necesario preguntar a la persona que describe el tipo de magia que hace. Igualmente menciona como prueba el Sheikh aquí la narración de Bajalat ibn Abda al-Tamimi rahimahullah ta'ala, que dijo que Omar bin Khattab radiyallahu anhu, cuando era el califato, cuando era la generación o era la época del califato de Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu,
que Omar al-Khattab escribió una carta al pueblo diciendo que maten cada brujo o bruja. Que Omar al-Khattab dijo an naqtulu kulla sahirin o sahiratin. Que maten cada brujo o bruja. Fue una orden de Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Y Bajala ibn Abda al-Tamimi mencionó y dijo después de esa carta de Omar al-Khattab, dijo, Qala Bajala, rahimahullah, qatalna thalatha sawahir. En esa época, cuando Omar al-Khattab nos escribió eso, matamos 3 brujos. 3 brujos. Entonces, esto dice el Sheikh, estas narraciones muestran que no es ni quien cae en brujería, o quien hace la brujería, o aprende la brujería, o hace esa magia verdadera, que no es necesario preguntar a la persona por ser que si hizo la magia o la brujería, cayó en kufr. Cayó en kufr y es un incrédulo. Aquí ya Juan Barakallahu Fikum, vamos a parar porque aquí el Sheikh Ahmed al-Najmi va a narrar la narración de Aisha radiyallahu anha, la historia cuando vino esta mujer que era bruja y vino arrepentida para arrepentirse con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, pero llegó cuando ya por unos días falleció el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y no pudo alcanzar el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Esta narración es un poco larga, es 1, 2, 3, es como unas 4 páginas, subhanallah. Entonces aquí vamos a parar y en la próxima clase vamos a leer esta narración, la narración de Aisha radiyallahu anha, que reportó el Imam Ibn Kathir en su tafsir, el tafsir del Corán, y él trae esta narración, el Imam Ibn Kathir, la narración de Aisha radiyallahu anha. Y es una narración que nos muestra la maldad de la brujería y el kufr grandísimo de la incredulidad grandísima de la brujería, y cómo subhanallah, cómo trabajan los shayatín y los jinn con el brujo o la bruja en hacer maldad a la gente o a la creación. Wa'iyadu billah. Y aquí vamos a parar, Juan Barakallahu Fikum, y seguimos en la próxima clase con la narración de Aisha radiyallahu ta'ala anha. Si hay unas preguntas, podemos ayudar si es posible. Inshallah ta'ala. El mal de ojo es algo diferente, Juan. El mal de ojo se puede hacer sin querer, no es una brujería. Aquí la pregunta, assalamu alaikum, wa alaikum salam rahmatullah, ¿hay alguna relación y similitud entre la brujería y el mal de ojo? No, el mal de ojo no es una brujería. El mal de ojo viene de envidia o odio o algo así que daña a otra persona. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando en algo asombroso que te gustó o te fascinó de tu hermano, di Allahumma barak o barakallahu fikum ma sha'a alaykum.
que digas que Allah te bendiga y esto es algo que cuida del mal del ojo, mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, cuando nosotros vemos algo bueno de nuestros hermanos, decimos Allahumma barak fik, o barakallahu fik, o mashallah alaik, o estas cosas para cuidar de no dar el mal del ojo, porque puede ser que una persona ni siquiera sabe que lo da, porque esto de dar el mal de ojo puede ser de un musulmán, no viene de un kafir. La brujería viene de un kafir. Como mencionamos aquí, el que practica la brujería es un incrédulo, es kafir. Pero el mal de ojo puede venir de un musulmán, porque no es necesariamente la intención de la persona hacer un daño. En veces sí es la intención, en veces no. En veces simplemente la persona hace el daño por la envidia que tiene o por el odio que tiene para algo. Odia que esa persona pudo comprar una casa y él no. O tiene envidia de que esa mujer se embarazó y tiene 3 hijos o 4 hijos y ella no tiene nada. No ha podido embarazarse. Y cuando ve que una hermana tiene un nuevo vestido o un nuevo coche o algo así, por la envidia causa el mal de ojo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó de cuando vemos algo bueno entre nuestros hermanos, hay que decir Allahumma barak fik, o barakallahu fik, o mashallah alaik. No, para evitar de dar el mal del ojo a nuestros hermanos. Porque puede ser que no sabemos que hicimos eso, o que podemos hacer eso. Porque muchas personas en veces ni siquiera está consciente de su envidia. En veces sí, y en veces no. Así que el mal de ojo no es brujería. El mal de ojo no es brujería. El brujería es kufr. El mal de ojo no es necesariamente kufr, porque puede venir de un musulmán. No. Wallahu ta'ala a'lam. Pregunta: ¿creer que mi madre o padre que han muerto están en el paraíso siendo que murieron católicos es un tipo de shirk? No es tipo de shirk, es kufr. Si es que niega la creencia de que los incrédulos cuando mueren en incredulidad o en shirk, no entran en el paraíso. Porque Allah subhanahu wa ta'ala lo dijo, no nosotros. Allah lo dijo en el Corán. Quien muere sobre el shirk, Allah no lo perdona. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala no perdona a aquel que muere sobre el shirk, que hace shirk con Allah y muere así, pero perdona cualquier otro pecado de cualquier persona que Él quiere. No, entonces, Allah no perdona el shirk. Quien se muere sobre el shirk, ya sea es un católico, es un cristiano, es un budista, es un hindú, es lo que sea, judío, lo que sea. Si muere sobre el shirk o el kufr akbar, la persona no entrará al paraíso. Entonces, un musulmán, según que es musulmán, si niega esto, si es ignorante y no sabe, piensa que los cristianos van a entrar al paraíso, los judíos van a entrar al paraíso, pero después de que le recitamos las pruebas del Corán y de la Sunna de que los cristianos no van a estar en el paraíso, los judíos y los politeístas no van a estar en el paraíso, pero van a estar en el fuego. Y si lo acepta, porque es evidencia del Corán o de la Sunna,
pues entonces no cae en incredulidad y no es shirk, no es kufr. Pero si lo niega y no lo acepta, es más, hasta se enoja y no lo acepta, pues esto es kufr, porque están negando algo del Corán, niega algo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, si lo niega, pues es kafir. Es kafir, por ser, esto es incredulidad. El kufr o incredulidad es si no crees en lo que dice Allah es verdad y tomas tu dicho o tu opinión encima de lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, pues eso es incredulidad. Así que cualquier persona que pues niega eso, porque sí hay hermanos que musulmanes, y lo vemos en las redes sociales, mueren sus madres o padres o no sé, tíos o tías, abuelos, y empiezan bien tristemente a escribir que te extraño, te echo menos, me haces falta, pero nos vamos a ver en el cielo, que descanses en el cielo, no sé qué, y dicen varias cosas así, y esto no es cierto. El incrédulo, el católico, el politeísta, el que practicaba y tenía creencias de shirk, no va a entrar al paraíso, porque Allah subhanahu wa ta'ala dijo que no va a entrar al paraíso, no nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala lo dijo. Así que es algo bien claro que Allah subhanahu wa ta'ala lo mencionó. Allah subhanahu wa ta'ala nos dijo que el mensaje del Islam es adorarlo a Él solo y único y alejarnos del shirk. Ese es el mensaje que Allah pide que la creación tenga, de la creencia y práctica en acción. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَ حُنَفَاءَ. Y no fueron ordenados con nada excepto adorarlo a Allah sinceramente en el din hunafa, sometiéndose, rindiéndose, o sea, entregándose, rindiéndose a Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa, el hanif. El hanif o el hanifa es la persona que se rinde a Allah subhanahu wa ta'ala en tawhid y obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y se aleja de shirk y desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Y los incrédulos no, los cristianos no, los judíos no, los politeístas no. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ بَرِيَّةٍ. Es un dicho fuerte. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, aquellos que cayeron en incredulidad, min ahl al-kitab, de la gente del libro, o sea, los judíos y los cristianos. Y los cristianos, es decir, cada secta de esa religión. Y los católicos están dentro de las sectas de los cristianos. No, de los cristianos y los judíos y los politeístas estarán en el fuego del infierno. Finari jahannam khalidina fiha. Van a estar ahí para siempre. Van a estar ahí para siempre. Nunca van a salir. Ulaika hum sharru bariyya. Eso es un dicho fuerte. Por cierto, ellos son lo peor de la creación. Es decir, la gente del fuego, la gente de incredulidad, la gente de shirk, la gente de politismo. Y eso es algo que tenemos que reflexionar. Allah dice: ellos son lo peor de la creación, la gente de shirk. Y tenemos musulmanes, hermanos y hermanas, que van a las fiestas de shirk, Día de los Muertos, o Navidad, o Semana Santa, o no sé, Día de los Magos, o no sé, varias cosas que celebran con sus familias. Y dicen: no, pero yo no creo en eso, pero yo nomás voy. Pero
Ellos están celebrando eso. Ellos están practicando eso. Ellos creen en eso. Y tú no puedes asistir a eso porque eso es el crimen más grande que puedes hacer con Allah subhanahu wa ta'ala. Es shirk y el kufr. Allah subhanahu wa ta'ala dice, esta gente que hace eso, sharrul bariyya, lo peor de la creación. Lo peor. ¿Y cómo estás ahí con ellos? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo asistes a esos lugares o con esos grupos o en esos eventos o esas situaciones o esos esas prácticas? ¿Cómo asistes a eso? Subhanallah. Entonces, no decimos que la persona que dice que su madre está en el cielo y ella murió católica, no es shirk, pero es kufr. Si la persona no quiere abandonar esa creencia. Si presentamos las pruebas de que los incrédulos están en el fuego y no entrarán en el paraíso nunca, y esa persona niega eso o rechaza eso del Corán, entonces se convierte en incrédulo o incrédula esa persona. Naam. Wallahu ta'ala alam. ¿Cómo puedo saber si me han hecho una brujería o es mal de ojo? Si es algo físico que no se puede explicar. Si es algo físico, tienes un dolor, tienes fiebre, te duele tu pierna, no puedes ver bien, algo que tienes un problema físico que vas al doctor, vas con el médico y dicen, no, pues estás bien, no podemos saber por qué estás así. No sale ninguna seña de por qué estás así. Si es en uno de esos casos, debes ir a que te hagan lo que se llama ruqya shar'iyya, que suplican sobre ti y hacen la ruqya para tratar de quitarte ese mal de ojo o quitarte esa brujería. Y eso es algo que solo la gente que tiene ese conocimiento primeramente, no cualquiera persona hace eso para ayudarte. Es una persona de conocimiento y una persona que tiene experiencia y estudio en esta ciencia de hacer ruqya shar'iyya. Así que, si nos enfermamos o nos duele, tenemos un dolor o una debilidad de repente que salió de la nada y vamos con el médico, no nos puede explicar por qué está pasando eso, pues puede ser que es algo así, porque vivimos en estos lugares, específicamente en Latinoamérica, que hay muchos brujos y brujas y magos y brujerías y todas esas cosas entre estos países por los católicos y los brujos y los incrédulos y los politeístas y esta gente específicamente donde están los países donde hay indígenas que era algo de la práctica de ellos más que era algo muy conocido entre ellos, hasta usaban la brujería para curarse y usaban la brujería para según ellos para un beneficio. El brujo o la bruja del pueblo era como un médico, como un doctor o algo para ellos. Entonces eso está en los países de Latinoamérica, pues está lleno de eso, y el Caribe también. Latinoamérica, el Caribe y las Américas, pero más bien el Caribe y Latinoamérica está lleno de esta práctica. Así que hay que tener cuidado y siempre hay que hacer nuestras dua, hacer dhikr, leer Corán, hacer salah siempre, porque los demonios y los jinn no pueden en contra un creyente verdadero, un creyente que siempre depende de su Señor, siempre está suplicando, siempre está haciendo dhikr, siempre hace sus oraciones a tiempo. Los shayatín y los jinn no pueden hacer nada con
generalmente con una persona practicante, y encima de eso Allah subhanahu wa ta'ala protege a aquellos quienes Él ama. Entonces debemos luchar todos los días que Allah nos ame. ¿Cómo podemos ser de aquellos que Allah ama? Pues primeramente tomar esos pasos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice. No es nomás decir yo amo a Allah. Eso no es lo importante. Lo importante es que Allah te ame. Que Allah te ame. Porque yo puedo amar a Allah, pero Allah no me ama. ¿Cómo puedo llegar a ser de esa gente que Allah ama? En creer en Él y cumplir con Él y practicar su religión. Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, Qul, diles a ellos, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Que Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, diles a ellos, diles, si en realidad amas a Allah, sígueme a mí, es decir, al profeta sallallahu alaihi wasallam, que debemos seguir el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y Allah dice, y Allah los va a amar y Allah les va a perdonar sus pecados. Entonces, para ganar el amor de Allah, necesitamos seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, practicar la religión, someternos a Allah, cumplir con Él. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos va a amar y nos va a proteger y nos va a perdonar nuestros pecados. Quien Allah subhanahu wa ta'ala ama, lo proteja, le perdona sus pecados, lo baña con su misericordia y lo entra a su recompensa, el paraíso. No. Wallahu ta'ala a'lam. Vale, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Inshallah, aquí me despido de Juan. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Allah los bendiga, Juan. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.